Por supuesto, lo dije para que me corrigiera. Vocero a nivel nacional del tema energético. Evidentemente no es vocero. Lo que quise yo decir, primero es que quiero que me corrija, porque sí pareciera ser que se le está dando una autoridad a nivel nacional en lo que al tema de reforma energética se refiere. Pero me da mucho gusto que esté con nosotros el senador David Penchina. Senador, muy buenos días, bienvenido y gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, Pati, buenos días a todo el auditorio. Es un privilegio, como siempre, estar ante estas cámaras y estar en este espacio informativo de nuestro estado, que muchos miles de hidalguenses en todo el estado vemos. Te agradezco, como siempre, la oportunidad. A mí me encanta que me corrijan, porque de esa manera yo aprendo. El día de ayer hablaste en el foro de la revista Petróleo y Energía de lo que a la reforma energética se refiere. Por eso hablo que de cierta manera se te ha dado una facultad desde mi punto de vista, tú ya me vas a corregir, a nivel nacional. Pero primeramente, antes de hablar de esto, semana difícil, senador, para lo que es el Pacto por México. El caso de Veracruz, hay que decirlo, sacudió a la oposición y exigieron la cabeza de Rosario Robles. Hay que decirlo así. Se terminó, si se permite el término, la luna de miel entre el PRI, el PAN, el PRD y Enrique Peña Nieto. Pues mira, yo no sé si hubo una luna de miel. Lo que sí sé es que hubo un inicio de un mandato muy eficiente. Creo que las reformas que se han conseguido en el marco y en el contexto de un pacto donde el presidente Enrique Peña Nieto entiende y tiene la generosidad y la altura de miras de no jalar solito, que es lo que en los últimos 12 años pasó y que fue el gran atorón de los cambios estructurales que necesita nuestro país, pues el presidente llega, convoca a los que fueron sus adversarios en una campaña electoral a una mesa, les hace entender que México no puede seguir en el desencuentro de los acuerdos políticos y pacta, que legítimamente en una democracia es lo que ocurre cuando nadie es mayoría por sí solo, pero él con la mayoría de los votos en el Ejecutivo sienta a la mesa a las dos fuerzas principales de este país, al PAN y al PRD, con su partido, el Partido Revolucionario Institucional, al partido al que yo pertenezco, y nos pusimos desde septiembre a hacer cambios en el Congreso que en los últimos 15 años, Pati, no habíamos logrado. Hemos aprobado una reforma laboral, una reforma educativa, una ley de lavado de dinero, una nueva ley de seguros y fianzas, una profunda cambio en materia de ley de amparo, la reforma en telecomunicaciones. Ahorita vamos a hablar de las reformas, Estamos sacando una cantidad de legislación secundaria todos los días en materia de salud, de seguridad pública, de cuestiones de la infraestructura de este país, en donde pues todo el mundo lo dice, y literalmente todo el mundo, es decir, en Europa, en Estados Unidos, México está de moda, porque del desencuentro político que inmovilizó al país durante más de una década, y ni siquiera para partidizarlo en los sexenios del PAN, desde el segundo trienio de Ernesto Zedillo, 1997, México no podía avanzar en reformas estructurales. Nosotros nos hemos atrevido, ha habido un cambio, hemos aprobado una reforma constitucional para tener un Instituto Nacional de Transparencia donde cualquier ciudadano se pueda enterar de todo. ¿Qué pasa en estos días? Pues yo creo que pasa un desafortunado evento de funcionarios irresponsables que hay que castigar con el ejemplo de la ley en la mano, y que yo es lo que espero en las próximas horas. A Veracruz. Me parece imperdonable que un conjunto de funcionarios menores y algunos mayores, delegados federales de Sede Sol, con una actitud, yo diría delincuencial, absurda, estúpida democráticamente, ponen en riesgo el pacto nacional, no de Enrique Peña Nieto, el pacto no lo hace Enrique Peña Nieto solamente, el pacto lo hizo por propia voluntad, nadie les puso una pistola, también Acción Nacional, el PRD y el propio PRI como partido. Un motor generador de acuerdos. Entonces, sí hay una crisis, hay una crisis que se suspende un evento fundamental de la reforma financiera más ambiciosa de los últimos 30 años, que estamos esperando y que yo ya conozco y que será fundamental. Yo he luchado por una banca de desarrollo, por acceder al crédito a los que no tienen nada, a incorporar a los micronegocios a la actividad productiva crediticia,
y todo eso se suspende en aras de un bien mayor, que es no perder ese espacio de encuentro que es el Pacto por México. Pero va a sobrevivir, senador, va a sobrevivir el Pacto por México y por ende las reformas a lo que serán las elecciones de julio y de cierta manera también al cambio de dirigencias del PAN y del PRD. Mira, sin duda va a sobrevivir. Ahora, una cosa es el Pacto por México y otra cosa es la soberanía y la madurez que el Congreso en el Senado y en la Cámara de Diputados está teniendo. El Pacto por México no sustituye la actividad del Congreso que ha estado trabajando. Sí ayuda al Congreso porque sin duda las fuerzas políticas, sin transgredir por lo menos en el caso del PRI la soberanía de la decisión de los legisladores, coadyuva porque somos miembros de un instituto político, tenemos un ideario, tenemos objetivos y nos hemos planteado retos. Y en esa medida, pues no solo va a sobrevivir, en menos de 4 días después de la gran crisis que es irrumpir, insisto, de manera sucia y antidemocrática lo que hacen algunos funcionarios de Veracruz, pues se rompe la mesa, pero en menos de 4 días se vuelven a encontrar en la Secretaría de Gobernación y están trabajando en los acuerdos hacia adelante. Y yo diría que el Pacto por México, que sufre esta embestida de un hecho lamentable y bochornoso, tiene una gran oportunidad. La oportunidad también de poner en la mesa que nunca más nadie, y nadie es municipal, estatal y federal, utilice los recursos públicos en beneficio de un partido político manipulando el voto, que es una práctica que está muy arraigada en la cultura mexicana y no es una práctica del PRI. Se demostró que en los últimos 2 años era una práctica del PAN. A ver, me daba mucha risa que ahora que citaron a Rosario Robles, que fue así como un juzgado de inquisición, de una tarde lamentable para el Congreso con un nivel de debate verdaderamente bajo. A Rosario, que viene de la izquierda mexicana, con el ánimo de golpearla, se le cuestionaba la extracción política de muchos funcionarios hoy que hay en el Corte Federal, delegaciones, etcétera. Y lo cuestionaban aquellos que hace, pues, ¿qué te gusta?, menos de un año, pues tenían en sus filas a gente que jamás había tenido una experiencia pública, pero que el único requisito que había que tener para ser delegado hace muy poco era tener credencial del PAN. Entonces, no es cierto, pero de cierta manera como que siempre existe esa dinámica entre la oposición, ¿no? A ver, no solo siempre existe. En su momento ustedes priistas, cuando gobernaba el Partido Acción Nacional, pues de cierta manera era la misma dinámica, ¿no? Hay que respetar la ideología de la gente. Yo no creo, y soy un firme creyente en ese principio, que la gente es pura e inocua. Todos tenemos una forma de pensar, tenemos preferencias, a algunos nos gusta el fútbol, a otros les gusta el béisbol. Es decir, es mentira que el ser humano pueda no tener ideología. Lo que hay que dejar bien claro es que aquí lo que no hay que transgredir es la ley. Que nadie por su ideología o por sus intereses políticos particulares use indebidamente los recursos públicos que en su definición hace que los cuidemos para todos. Los recursos que son públicos no pueden ser manipulados. Entonces, esta crisis del Pacto por México, que sin duda que sí va a sobrevivir y que yo las elecciones de julio y el cambio de dirigencias del PAN y del PRD. Hay que trabajar para que sobreviva, Pati. Las cosas no pasan. O sea, pero se vislumbra que pudiera sobrevivir al cambio de dirigencias. Yo creo que hay algo muy importante. La voluntad política del presidente y de su equipo de trabajo es definitiva en que sobreviva. Y me parece que cuando tienes a un poder ejecutivo que tiene poder y que quiere llevar las cosas a ese objetivo, es probable lograrlo. Segundo, yo veo las dirigencias de los partidos políticos en el ánimo de que el pacto sobreviva. Los partidos políticos en menos de 4 días después de la gran crisis de Veracruz, de inmediato se sientan en la mesa y salen públicamente y dicen, a ver, estamos salvando el pacto. El pacto está vigente. Pero cambió el tono del presidente Enrique Peña Nieto y eso fue lo que provocó que salieran los dirigentes de los partidos a decir aquí estamos, porque cambió el tono el presidente. Yo creo que sí, yo creo que tenemos un presidente que está dispuesto a sacrificar, digámoslo así, imagen pública por eficiencia política.
¿Y no hubo ningún costo? Y eso se agradece. Hay un gran costo. A ver, ¿Cuál es el costo? Te voy a dar un costo. Ahora deciden los partidos de oposición. No, un costo muy tangible fue aplazar la reforma financiera. Me parece por eso me pregunto. que aplazarla, que si bien no se cancela y pronto la vamos a tener. Sí, pero ¿cuál fue el costo? No en sí fue el costo de la cancelación, sino fue el costo de cómo pesó que tuvieron que cancelar. El costo fue poner en duda y en riesgo el pacto. Y el que tú aquí hoy en la mañana me pongas 3 veces seguidas, va a sobrevivir el pacto, es decir, se cuestiona su viabilidad. Y esa viabilidad, yo sí creo que todos vamos a estar obligados a demostrar que no solo va a sobrevivir, sino que va a seguir siendo un punto de encuentro para encontrar acuerdos, para transformar lo que falta. Faltan muchas reformas. La energética, la sendaria, la secundaria de educativa, la secundaria de telecomunicaciones. Hemos hecho apenas cambios constitucionales. Tal vez hemos ido muy rápido y la gente cree que llevamos mucho tiempo ahí adentro. Llevamos apenas 7 meses en el Congreso y llevamos poco más de 4 meses de la administración de Enrique Peña Nieto. Ahora, tú dices, ahora resulta que los partidos políticos mandan. No confundamos lo que es un espacio para dirimir diferencias y construir acuerdos a quien controla y manda en este país. Y quien manda en este país, en el Ejecutivo, es un señor que se llama Enrique Peña Nieto y es presidente de México. Y quien manda en el Congreso son los acuerdos. Porque, ¿qué crees? Los mexicanos, en la elección pasada de julio de hace un año, decidieron que nadie tuviera mayoría, ¿eh? Nadie por sí solo puede sacar las cosas en el Congreso. Y en un cuerpo colegiado de 500 en la Cámara de Diputados y de 128 en el Senado, pues hay que lograr acuerdos, Pati, si no, no. Yo te aseguro que si hubiera una fuerza política, lo cual es imposible según la cláusula de gobernabilidad, pero suponiendo que hubiera una fuerza política que tuviera el 60, el 70% del número de legisladores del mismo partido, pues nos llevaría a pensar que no hay pacto, porque no hay nada que pactar. El pueblo de México decidió una franca mayoría. En este caso no la decidió. Nadie solito puede sacar las cosas y lo cierto es que este país necesita que las cosas salgan adelante y nosotros estamos sacando las cosas adelante. Senador, yo me atreví a decir y usar el término vocero, porque de cierta manera pareciera ser que se te está dando sí a tu persona pues alguna facultad en especial en lo que al tema energético se refiere. ¿Es así? Y esto a nivel nacional. Yo tengo una fuerza mediática en todas las semanas. No, pero se te ha dado alguna facultad en especial. Se me ha dado algo más importante, que es ser presidente de la Comisión de Energía del Senado, de la reforma más importante en materia económica que podemos realizar y para la cual me estoy preparando. Pero de cierta manera es como que la voz. Bueno, pues es que, digamos que el cargo jala reflectores. Ajá. Y el tamaño del tema a nivel mundial, porque no es un tema nacional, la energía hoy es un tema global, pues te jala, ¿no? Es decir, a mí lo mismo me buscan para un foro en una universidad que un encuentro de grandes empresarios nacionales y extranjeros, y todo el debate de la construcción de acuerdos de la reforma, pues tal vez la más difícil que hay por adelante, y por eso se reservó hacia agosto, septiembre de este año, que es cuando vamos a entrar de lleno en esa materia. Las cosas también cuando no se hacen en orden no salen, y eso sí lo aprendimos los últimos 12 años, y por eso nos hemos reservado ese espacio estratégicamente, lo hemos platicado con el señor presidente, pues sí te jala a un debate muy intenso, que es el debate del gas, del petróleo, de la electricidad, del costo de los combustibles, del marco regulatorio, de que si estalló una acumulación de gas en Pemex, de que si tienes un debate con el sindicato que más genera ingresos a las finanzas públicas, es decir, hay una tentación, ¿no? Yo voy, de repente camino por la calle, me encuentro un periodista y me dice, oye, ¿qué hay de esto? ¿No? Bueno, pues es lógico que es un tema muy controvertible y es un tema que hay que afrontar. ¿Qué tan dependiente, ayer hablaste de esta reforma energética en el foro de la revista Petróleo y Energía para la gente que nos está viendo? ¿Qué tan dependiente es la economía mexicana del petróleo, senador? Lamentablemente mucho. ¿Y qué nos refleja ello? Mira, lamentablemente la economía en México en los años 80, en 1980, dependía 70-30 del desarrollo del petróleo, la economía en general.
Tuvimos una crisis terrible entre los 80s y los 90s, tú eras muy niña para poderte acordar. Sí, exactamente, o sea, ni había nacido, ¿eh? Esa parte de esa historia nos hizo cambiar nuestra estrategia económica y diversificar la economía. Hoy México en el sector privado depende de manufacturas, de exportaciones de muchas actividades económicas y ya no está petrolizada la economía privada. Pero la economía pública sigue muy petrolizada, es decir, de cada 10 pesos que en este país los 3 órdenes de gobierno gastan dinero, hacen la banqueta, ponen un faro de luz, un hospital, una escuela, de cada 10 pesos, casi 4 provienen de los ingresos del petróleo. ¿Qué nos refleja eso? Pues nos refleja que tenemos que tener un sector energético más eficiente, nos refleja que el petróleo, que es una bendición que tiene este país, no puede seguir y continuar acendrando una cultura donde no pagamos impuestos porque hay petróleo, ¿no? Y eso no puede seguir porque algún día el petróleo se va a acabar. Y nos demuestra también que el sector energético es más que petróleo. En México nos hemos clavado, como dicen los chavos, ¿no? Al petróleo, al petróleo, al petróleo. No, a ver, hoy en el mundo hay energías limpias, energías renovables. El petróleo un día se va a acabar. Y entonces la pregunta es, tenemos que legislar para cuando el petróleo se acabe y nuestros hijos no sufran. Porque si no, ¿con qué vamos a sustituir lo que nos da el petróleo? Está el aire, está el sol, está el agua. Sí. Está un país rico como pocos en el mundo, fíjate la paradoja, por no tener una legislación moderna. Se tiene que legislar ya. México tiene es el 4º país a nivel mundial con mayores reservas de gas. Y hoy los industriales de este país no tienen gas, lo tienen que estar importando, porque no invertimos en infraestructura para que ese gas que tiene México lo entube y lo meta en parques industriales. Y que por falta de inversión, por un nacionalismo trasnochado, ¿no?, de estas banderas ideológicas absurdas que nos ha llevado el debate político, en lugar de que ese gas lo utilicemos para una fábrica que genera empleos, lo estamos ventilando al medio ambiente y quemando porque no tenemos infraestructura, porque cuando tú sacas petróleo, normalmente viene asociado a gas, pero no tenemos la lana para separar el gas del petróleo y usar el gas como una energía que hoy es de las más baratas que hay en el mundo. Entonces hay mucho por hacer en el sector. ¿Y qué respondes a aquellos quienes dicen que tu partido quiere privatizar Pemex? Mira, los adversarios... Y aquellos quienes dicen que la patria no se vende, ¿no? Los adversarios del PRI siempre han dicho muchas cosas del PRI. Te voy a poner un ejemplo. Sí, pero de cierta manera hasta reforman sus estatutos, ¿es así? Los PRI. Sí, y ahorita te lo explico. Por ejemplo, decían que el presidente Peña y el PRI jamás iba a atrever a hacer una reforma en telecomunicaciones, porque Peña era el candidato de Televisa, no sé cuántas cosas dijeron. Hemos hecho la reforma en telecomunicaciones más trascendente de los últimos 30 años, afectando intereses de todo el sector de las telecomunicaciones para bien y para democratizar los medios. Ahí está un ejemplo de lo que quiero decían. Que luego me expliques en un lenguaje sencillo, como ciudadano, cuál es nuestro beneficio en esta reforma de telecomunicaciones. En materia energética... Pero energética... En materia energética nadie tiene en la cabeza, más que López Obrador, el término de privatización. ¿López Obrador y la izquierda? López Obrador. López Obrador... No la izquierda en No sí. necesariamente la izquierda. Entonces, ¿hoy Morena le podríamos decir? Morena está intentando, a través de un falso paradigma, que nadie tiene en la mente ni privatizar, ni perder la rectoría económica del Estado mexicano en materia energética, porque esa va a ser su bandera y su cantaleta los próximos 5 años para volver a ser candidato. Pero ¿cómo ustedes le explican a los ciudadanos que no van a privatizar Pemex como no privatizaron la reforma educativa? Como no privatizamos o como no... Por eso, ¿cómo se le explica a la ciudadanía, independientemente del debate político, que no es privatizar? Bueno, mira, nosotros tendremos una iniciativa, abordaremos estos espacios de lo que tú decías, como de la vocería, ¿no? Yo me la paso... Hablando cada dos veces por semana, promedio es lo que traigo. Acabo de estar en un foro de empresarios en Yucatán, en Monterrey, en México, en universidades, en programas, en debates. ¿Diciendo qué, senador? Pues diciendo lo que vamos a hacer. Es decir, cuáles son las fallas del sector energético, cuánto falta de inversión, cómo estamos tirando dinero a la calle y quemando a través de no tener infraestructura para gas.
Y el principio, y el presidente Peña el 18 de marzo en Salamanca, yo estuve con él, lo dijo, nadie está hablando de privatizar Petróleos Mexicanos. Petróleos no está en venta, pero déjame darte alguna noticia peor. Si hoy pusiéramos a la venta Pemex, no creo que haya quien lo compre, porque las finanzas de Pemex están muy mal. Y si no hacemos cambios, las finanzas de Pemex van a seguir peor. Esta reforma que ustedes proponen... Pero además hay un principio de no privatizar, es decir, lo que es de los mexicanos, lo que queremos con la legislación, te lo digo de manera muy sencilla, O sea, no es vender la es patria. eficientarlo. Y la forma de eficientarlo es generando competencia. Y la forma de generar competencia es generar inversión de capital público y privado para tener costos más accesibles para la gente en electricidad, en gas, en gasolina, en diésel, que es a lo que nos comprometimos. ¿Se terminarían de cierta manera los gasolinazos con esta reforma que Sí, ustedes están proponiendo? la idea es tener más eficiencia en producción. ¿Habrían más obras? Hoy, ¿por qué tenemos gasolinazos? Más del 50% de lo que consumen los mexicanos en gasolina se importa, siendo un país petrolero. ¿No te parece absurdo? Sí, Estamos totalmente, nadando en petróleo y traemos la gasolina de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque no hemos invertido en refinerías. Y entonces estamos al vaivén del tipo de cambio. Y entonces estamos al vaivén de que aparte de lo que cuesta la gasolina, pues la gasolina no llega por el cielo o llueve, ¿verdad? Hay que traerla en ductos, pipas, distribuciones. El mexicano está pagando un sobrecosto de que de cada 2 litros que consume, uno que trae de Estados Unidos, pues hay que transportarlo. Es decir, el sector energético está abandonado en los últimos 30 años por falta de inversión. Nos hemos ido rezagando. Y entonces lo que queremos es hacer una reforma que atraiga inversión. México podría estar invirtiendo, para que te des una idea, 100,000 millones de dólares por año si hacemos la reforma ¿Eso en correcta. qué se reflejaría? Eso se reflejaría en 600,000 nuevos empleos. Entonces, en lugar de estar oyendo estupideces de que vamos a privatizar para hacerle el caldo gordo a un señor que quiere volver a ser candidato a la presidencia, ¿por qué no nos ponemos a trabajar en una reforma que genere 600,000 empleos de una economía que apenas ahorita está generando 700,000? Estaríamos casi, Patricia, duplicando la oferta de empleo. ¿Cuánta de la gente que nos está viendo está sufriendo todos los días porque no hay un empleo para su hijo? Porque no hay fábricas, porque todo el mundo quiere trabajar en gobierno porque no hay empleo. Es decir, tenemos la obligación de dinamizar la economía por el bien de la economía de la gente. ¿Para cuándo se podría discutir esta reforma? Agosto. Y de cierta manera, ¿qué tanto hablas y lo comentas propias palabras, dices estupideces, ¿no? Esas estupideces pudieran en un momento dado conflictuar aprobar esta reforma. Yo te lo ¿qué van a adelanto. pasar con ese bache? Déjame adelantar. O sea, son entonces estupideces muy grandes, porque de cierta manera va a frenar y va a ser un debate fuertísimo. Y hay que decir algo, esas estupideces a veces guardan sentido en la gente. Como le llamas, ¿no? No, es que yo sí puedo demostrar. Pero ¿estás de acuerdo que va plantea... a complicar a la aprobación de esta misma, la discusión? Estupidez no es grosería. Estupidez es decir una idea fuera de orden o que no tenga lógica. Pero va a complicar. Permíteme. Sin duda el señor López Obrador, y además en un nicho en la población donde pues nos hemos ganado una desconfianza a los políticos, ¿por qué no decir las cosas como son? Porque si no, pues López Obrador no existiría. López Obrador sacó 15 millones de votos en la elección pasada. A mí me parece que no es un dato menor y que hay que saber enfrentar las cosas como son en una democracia. Yo te podría adelantar, si lo conozco y lo conozco muy bien, ¿qué va a hacer López Obrador cuando se presente la reforma energética? Yo creo que se va... Más bien, ¿qué van a hacer ustedes? Nosotros estamos trabajando y vamos a hacer muchas cosas. Yo creo que él se va a pertrechar, por ejemplo, en su tierra, como lo hizo hace 20 años. Va a tratar de tomar pozos petroleros, se va a poner en huelga de hambre. ¿Se va a aprobar la reforma? Va a ser show. Pero se va a aprobar. Pues mira, yo creo que los mexicanos de buena fe que queremos cambiar este país somos más que aquellos que usan banderas nacionalistas, entre comillas, para el interés particular de una candidatura política. ¿Se vale en una democracia hacer eso? Pues tal vez sí se vale. Lo que no se vale es no llamarle a las cosas por su nombre y permitir que sigamos en una mediocridad económica
que todos los días pagamos los mexicanos. Creo que eso es lo que no se vale. Y creo que lo que hay que tener es carácter de enfrentar a las cosas por su nombre. Y hay que hacerlo. Creo que va a ayudar el Pacto por México para tratar de difundir esta idea de la reforma energética que necesita el país. Yo creo que hoy la mayoría de los gobiernos estatales y municipales están conscientes de que, pues por ejemplo, no se pueden generar el número de empleos solo desde el gobierno que requiere la sociedad y que necesitamos el impulso de sectores como el energético para que nuestros hijos, los que salen de una universidad, tengan posibilidades de desarrollo. Senador, 4 preguntas más porque sí quiero tocar varios temas y se nos está yendo el tiempo. ¿Cuándo se podría discutir igualmente la reforma fiscal y por qué se está considerando poner IVA a alimentos y a medicinas? Hay que recordar, y tú me vas a corregir, que el PRI quitó candados en estatutos. Quitó candados para poder legislar de manera más eficiente en materia fiscal. ¿Pero por qué se está considerando poner IVA? Los estatutos del PRI no dicen, y vamos a poner IVA en alimentos y medicinas. Esa es una gran mentira. Quitamos candados para poder hacer una reforma fiscal de gran calado. Hoy no está decidido qué va a pasar con el IVA. Pero se está considerando poner IVA. A ver, nadie que sea serio en el tema puede hablar de reforma fiscal o hacendaria sin revisar 3 impuestos, que son los impuestos de todo el mundo, que entonces, es el impuesto al consumo, que es el IVA, el impuesto sobre la renta, que es el que genera dividendos al capital, y los impuestos especiales. Nadie en el mundo podría hablar de una reforma hacendaria si no revisa. Yo lo que te puedo garantizar es que nosotros nos vamos a oponer a cualquier medida que afecte la economía popular. Cualquiera, ¿eh? Si hubiera en su caso un impuesto al consumo, un IVA, tendremos que encontrar el mecanismo para que aquellos que no tienen ingresos suficientes reciban incluso más de lo que paguen. En mecanismos de gasto público, es decir, es algo muy complicado, pero tampoco que nos engañen, ¿eh? El PRI no cambió sus estatutos para ponerle IVA en alimentos y medicinas. Pero quitó candados, de cierta Quitó manera. candados para poder legislar de manera amplia una reforma de gran calado en materia fiscal que necesitamos. Nosotros estamos pensando que en agosto entremos al tema energético de lleno. ¿Y el fiscal? El fiscal entraría entre septiembre y octubre. Septiembre y octubre. ¿De qué se trata la reforma del IMSS? Yo veo de cierta manera al Partido Acción Nacional y al sector empresarial un poco en contra. No un poco, un mucho en contra. Inclusive acabo de tener aquí a un empresario que igual manifestó su en contra. ¿Qué pasa? ¿De qué se trata? Algo... Muy breve porque quiero hablar de telecomunicaciones. Te digo muy breve de qué se trata. Se trata de equiparar y auditar los pagos de cuotas del sector empresarial al IMSS a la fórmula del impuesto sobre la renta. Porque hoy pasa algo y también hay que decirlo y hay que cuidar el empleo. Además, no solo estoy de acuerdo, el lunes recibo al Consejo Coordinador Empresarial Nacional para escuchar sus opiniones, que están muy molestos. Muy molestos. Porque lo que pasa con el empresario es que también le da la vuelta y declara salarios más bajos para pagar menos cuotas. Entonces, la reforma del IMSS se trata de poner un candado para que eso ya no ocurra. Eso en términos reales en que se traduce en que el empresario pagará más cuotas. Y tengo yo también el temor de que pudiera eso generar un poco o menos incentivos para generar empleo. Entonces sí hay que atenderlo, pero también hay que decir el origen del problema. El problema es que muchos empresarios, por la situación económica tan apretada, declaran que un trabajador gana 8 pesos en lugar de los 10 que realmente gana, para pagar cuotas sobre 8, no sobre 10. Y entonces, pues ese tipo de reformas luego duelen, ¿no? Entonces tenemos que encontrar una fórmula para que sin afectar lo más importante que es el empleo, tampoco dejemos de cumplir la ley y le estemos dando la vuelta. El presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, el panista, habla de que esta reforma de cierta manera costaría cerca de 900 millones de pesos, este ajuste, y que los que más saldrían afectados son los estados y los municipios, ¿es cierto? Yo creo que el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados es un hombre que se desvela mucho y no lee. Habla de que sí, el ajuste costaría 900 millones. Yo creo que el ajuste vale 3,000 millones de pesos. 3,000. A lo mejor hay que enseñar a hacer cuentas.
Y sí es un tema que hay que platicar con el sector empresarial que está inquieto. ¿Y si son los más afectados los estados y los municipios? No. Ese es otro gran error. El IMSS se mantiene de dos tipos de cuotas, las empresariales y las gubernamentales. Las finanzas del IMSS sí requieren de cirugía. El IMSS hoy está quebrado prácticamente, no tiene en el fondo de pensiones dinero suficiente para atender sus obligaciones fiscales. Y por eso necesitamos reformas al IMSS, no solo esta, necesitamos varias reformas al IMSS. Y es algo a lo que hay que entrarle. ¿Qué pasó con el presidente de la Cámara de Diputados de la Comisión de Hacienda? El presidente, en un ánimo muy patrimonialista, no quiso citar a su comisión para dictaminar. Y pues un presidente de una comisión pues tiene que cuidar el desarrollo de sus temas. Cuando la gran mayoría de los partidos fue una votación de más de 380 votos a favor de la reforma del IMSS, pues veían que no convocaba el presidente de la Comisión de Hacienda, pues lo llevaron a pleno y se lo brincaron. Entonces no te confundas, el señor que le dicen el Chabelo, se llama Isabel Trejo, es un panista de Zacatecas, está muy enojado porque no hizo su chamba. Pero al final acabó de ser presidente de la Tampoco el debate del asunto del seguro social es el señor que le dicen el Chabelo, que fue rebasado por el pleno. O sea, el presidente de la Comisión de Hacienda. Fue rebasado por el pleno, no quiso convocar. Se llevó el asunto al pleno, el pleno ¿No soberano. se han afectado los estados y los municipios? Yo digo que los estados y municipios no solo no son afectados, en todo caso esta reforma le va a dar más recursos al IMSS para que las clínicas y los hospitales. Lo que hay que cuidar en esta reforma, yo sí estaría inquieto, como en un debate serio, es que no afecte el empleo, Pati. Va a llegar a Cámara de Senadores, la cosa en la Cámara de Senadores siempre es una cosa más madura. Nosotros siempre oímos todas las voces, abrimos foros y escuchamos como fue en telecomunicaciones. Y hoy te puedo decir que lo que nos mandaron los diputados en materia de telecomunicaciones fue una gran reforma, pero nosotros le metimos la mano para perfeccionarla y quedó mejor. Y hablando de telecomunicaciones, explíquenos un poco, senador, en un lenguaje muy sencillo, ¿en qué nos beneficia a los ciudadanos? A ver, primero nos beneficia que los monopolios de la radio y la televisión no sigan creciendo. Y cuando un monopolio no crece, lo que dejas es que hay un mercado a repartir en otras manos. Es decir, en materia de difusión de ideas, vamos a tener nuevos canales de televisión, vamos a tener mejor oferta de contenidos para ver, pues ya no solo telenovelas, ¿no? Va a haber programas educativos, culturales, 3 nuevas cadenas de televisión, muchas más estaciones de radio en diferentes frecuencias, la famosa banda 700, y vamos a tener un sector altamente competido. Si vas a tener más inversión en telefonía, más inversión en radiodifusión y en televisión, lo cual te va a hacer acceder a cuotas más baratas, porque va a haber más oferta. No hay una medida que vaya en contra de Televisa o del señor Slim. Lo que hemos puesto son límites a que ya no crezcan y que a otros que quieren participar en el sector puedan ser beneficiados en beneficio de los que vemos la tele, escuchamos noticias. Pero alguien pierde, alguien gana, senador. ¿Quién pierde? ¿Quién gana? ¿Slim, Azcárraga, Pliego? Yo creo que nadie perdió, yo creo que todos dejan de ganar. Y se abre una nueva oferta en un mercado muy grande de más de 115 millones de personas, en donde va a haber nuevos participantes. Ganan los indígenas, se reconocen las radios indígenas de manera expresa y se genera una competencia para ellos, para que puedan ser más competitivos en los espacios de radio en lengua original en todo el país. Y sobre todo yo creo que esta gran reforma hace que el ciudadano gana, porque va a acceder a más servicios de información, a mejor costo, y por lo tanto tendrán que mejorar la calidad de los servicios. Pero ni pierden ni ganan estos actores que dejan de crecer. ¿Les sirvió de algo a Slim regalar iPads a los diputados? Pues mira, no sé, pregúntaselos a ellos. Yo creo que no, yo creo que hemos hecho una reforma que todo mundo dijo que no íbamos a hacer. Y que ¿es que una reforma que qué? Nadie pensó que lo íbamos a hacer. Porque decían que estábamos vendidos a Televisa o a TV Azteca y que nos iban a cerrar la tele. Yo creo que hoy con una gran Desde calidad. campaña, ¿no? Se decía que en su momento el candidato Enrique Peña Nieto era un producto de Televisa, ¿no? Y bueno, oh sorpresa, ¿no? Yo creo que la política se juzga por sus propios hechos
Yo creo que hoy estamos haciendo las cosas bien. También es cierto que estamos tocando intereses. Ahí está la reforma educativa, donde un grupo pequeño de intereses verdaderamente fuera de orden de la educación ¿Cómo nacional. calificas ese sector? Pues mira, yo los califico como lo que son, ¿no? Son delincuentes. ¿Y cómo calificas el actuar de las autoridades? Yo espero, Pati, que en las próximas horas... O sea, ¿está actuando la días, autoridad no, o no está actuando? Por eso mi pregunta, entonces, ¿cómo calificas el actuar de las yo autoridades? espero que eso en los próximos días, horas cambie, por el bien de este país. Senador, pues quisieras algo agregar, lo tengo que aprovechar. Agradecerte. Porque ya nada más está en los medios nacionales, ya tenerte aquí. No es cierto. Ya tenerte aquí. Yo ya hay algo... Te veo en Eso es todos. mentira. Eso es mentira, yo vengo todas las semanas, hago giras. Senador. Déjame muy cerca. molestarte, senador. No, mira. Te veo en efecto, ¿Dónde sales diario en efecto? Todos los lunes. ¿Okay? No, diario no. Los lunes. Oye, ni que pagaran. Los lunes. Ahí estás en debate. Mira, vamos a terminar el 30 de abril, terminamos un periodo ordinario otra vez muy productivo. Empieza la Comisión Política Permanente. Seguramente ahí voy a estar. Voy a seguir cerca de la gente de Hidalgo en todas las regiones como lo sigo haciendo. Mucho. Aquí damos a conocer toda tu información. Sí, no pasan... Que andas por todos lados. Sí, bueno, hay que dividirse. Mira, yo hice un compromiso ante la gente, obtuve una votación que me da legitimidad para representarlos en el Senado y estoy tratando de cumplir con la palabra. Ahí vamos. Falta mucho que hacer por este país. Todos los lunes sales en este noticiero dando algo en alguna Mira, parte falta mucho trabajar, Pati. Lo cierto es que el cambio va bien, pero también déjame decirte algo. El bolsillo de la gente no ha mejorado. El empleo no ha crecido como queremos. Los cambios no son mágicos, cuestan, generan Entonces, ruido. ¿cuál es el consuelo para la ciudadanía? No, el consuelo es que vamos por el camino correcto, que el sacrificio que se está haciendo vale la pena y que los resultados... Yo aspiro y espero que muy pronto se empiecen a sentir en la economía real del bolsillo de los mexicanos. Mientras eso no ocurra, Patricia, nadie puede cantar victoria. Creo que se va por buen camino, creo que a diferencia de otro tiempo, hoy hay acuerdos y creo que pronto vamos a lograr que este país crezca más, distribuya mejor el ingreso, tengamos mejores servicios, haya oportunidad para nuestros hijos, baje más la violencia, invirtamos más en educación. Para eso se está trabajando, no hay varitas mágicas que nadie los engañe, pero lo cierto es que estamos haciendo lo que hay que hacer, por difícil que sea, vamos por buen camino y espero que haya mejores resultados. Pues senador, muchísimas gracias.